Los sucesos del 29 de julio de 2025 no fueron solo el rugido de la tierra. El terremoto de magnitud 8,8 frente a la costa de la península rusa de Kamchatka, uno de los más potentes de la historia registrada, hizo sonar las alarmas en todo el Pacífico. No porque sorprendiera a las autoridades, sino porque muchas lo previeron y no dijeron nada. Lo que ocurrió después conmocionó al Pacífico y planteó más preguntas que las autoridades no quieren, como siempre, responder. Las olas del tsunami comenzaron a azotar Hawái, California e incluso zonas remotas de Alaska. No hipotéticamente. Olas reales, inundaciones reales, destrucción real. Y la advertencia no fue el Servicio Geológico de Estados Unidos, no fue la NOAA, ni siquiera el FEMA. Fue de un hombre que siempre parece ir un paso por delante, el presidente Donald Trump. Dio la alarma antes de que los grandes medios se molestaran en despertar. Manténgase fuertes y seguros, publicó en X, instando a los hawaianos a prepararse para el impacto. Horas después, la actividad de las olas lo confirmó todo. ¿Quién se lo dijo primero? ¿Por qué lo supo antes que el establishment? Es una denuncia directa contra la red corrupta que se esconde tras títulos burocráticos mientras discretamente manipulan el clima, océanos y vidas, básicamente. Un terremoto superficial de 19 kilómetros de profundidad se produjo a solo 125 kilómetros de Kamchatka. Los terremotos superficiales como este no solo desplazan lecho marino, sino que lanzan grandes masas de agua como torpedos. Esto no es casualidad. La región de Kamchatka es un foco de actividad militar e interés estratégico, y casualmente también es un escenario predilecto para experimentos con ondas de alta frecuencia y pruebas geofísicas clasificadas. Kamchatka no es ajena a la actividad tectónica, pero un terremoto de esta magnitud ubicado con precisión para lanzar olas a través del Pacífico hacia las costas estadounidenses es estadísticamente improbable, a menos que se crea en eventos provocados con precisión. Observar el momento y la magnitud. Observar quién se beneficia del caos costero y la distracción pública mientras los escándalos de corrupción de alto nivel implosionan entre bastidores. Y entonces, de repente, múltiples réplicas de 5,2 a 6,9. ¿Caos controlado o liberación controlada? No eran aleatorios. Fueron temblores estratégicamente ubicados para mantener el miedo en el aire, distraer a las autoridades y extender las declaraciones de emergencia. Controlar la emergencia, controlar a la gente. Hawái tiene una larga y trágica relación con los tsunamis, pero esta vez la amenaza llegó con evacuaciones enormes, sirenas, atascos de tráfico y un despliegue militar silencioso. Mientras olas de hasta 1,7 metros azotaban Kahului y Maui y de 1,5 metros llegaban al hilo, las autoridades repitieron el mismo lenguaje tranquilizador de siempre. No hemos visto una ola de consecuencias, declaró el gobernador Josh Green. Pero no es cierto, está equivocado. La consecuencia no siempre está a la altura de la ola. Es el retroceso de la marea, las violentas corrientes submarinas, el silencio antes de la marejada. Son los datos suprimidos de las boyas DART, que muestran fluctuaciones de presión demasiado rápidas para ser solo sísmicas. ¿Por qué las boyas de la NOAA detectaron anomalías de las olas antes del terremoto? ¿Por qué se recomendó la evacuación antes de que se dispusiera de datos sobre el impacto? Es porque ya lo sabía, y no era la naturaleza. Estaba, como siempre, orquestado. Los habitantes de Oahu y Honolulu reportaron una calma inquietante seguida de retrocesos caóticos y extraños cambios atmosféricos. No se lo imaginaba, no se finge que cientos de vehículos huyen despavoridos de las zonas turísticas. No se inventan filas de gasolineras ni sirenas que resuenan en la noche. Y aún así, algunos hawaianos, tras años de falsas alarmas, como la infame amenaza de los misiles balísticos de 2018, quedaron insensibles. Ese es el punto. Insensibilizar al público para que la próxima amenaza real pase desapercibida. Mantenerlos insensibles y dóciles. A primera hora de la mañana del 30 de julio,
Crescent City, California, históricamente el lugar más vulnerable a los tsunamis de la costa oeste de Estados Unidos. Fue azotada por olas continuas, con pronósticos de hasta 36 horas de duración. No se trata de una ola pasajera, sino de un ataque marino sostenido. Olas de tsunami de hasta 1,6 metros impactaron la infraestructura costera. Los puertos se inundaron, los puertos se desestabilizaron y, sin embargo, los titulares se desvanecieron discretamente y se convirtieron en aviso. Pero, no olvidarlo, las alertas de tsunami son las nuevas advertencias. El término es una cortina de humo, una manipulación del lenguaje para mantener el flujo de dinero del turismo y a raya al pánico. Pero en el fondo, están entrando en pánico. Siguieron reuniones de emergencia, sesiones informativas privadas e incluso rumores de preparativos militares en San Diego y Los Ángeles. Y nadie habla de ello. En Alaska, las olas llegaron tal como se predijo, una proeza de pronóstico poco común, a menos que se utilicen modelos oceánicos de calidad militar. Se midieron fuertes corrientes en Attu, Adak, Saint Paul y Unalaska, y sin embargo, una vez más, ningún medio de comunicación se atreve a preguntar por qué estas predicciones fueron tan precisas. Japón, al otro lado del Pacífico, respondió como si se acercara a un torpedo. Sonaron las sirenas. Decenas de miles fueron evacuados. La agencia meteorológica japonesa no se anduvo con rodeos. Previó las olas de 3 metros y ordenó la salida inmediata de las zonas costeras. Ya habían visto esto en 2011 y no iban a confiar en los burócratas estadounidenses que les decían que era probablemente de poco menos de 30 centímetros. Esta coordinación global, Estados Unidos, Rusia, Japón, Guam, Micronesia, incluso Samoa Americana, se prepara al mismo tiempo, recibe datos de los mismos sistemas globales defectuosos y, sin embargo, de alguna manera saben exactamente cuándo llegará el agua. Y esto no es una respuesta a la naturaleza. Es un guión escrito. Las boyas DART, Sistema de Evaluación y Reporte de Tsunamis en las Profundidades Oceánicas, son la columna vertebral del pronóstico de tsunamis. Pero aquí está el problema. El laboratorio que las mantiene está en peligro de cierre, justo cuando más se necesitan los datos en tiempo real. ¿Por qué? ¿Por qué eliminar la única capa pública de información sobre tsunamis? A menos que alguien no quiera que sepamos cuándo la próxima ola vendrá. O peor aún, cuando la ola se lance en lugar de desencadenarse. Y adivinad, el Laboratorio Ambiental Marino del Pacífico, responsable de esas boyas, se encuentra en Washington, un centro de investigación para contratistas de defensa, modelado oceánico con IA y pruebas oceánicas militares. Están construyendo una tercera generación de boyas que no solo detectan, sino que también predicen. O quizás influyan. Toda esta secuencia, desde el terremoto hasta las sirenas, las evacuaciones y el silencio informativo, fue un ejercicio en vivo disfrazado de desastre natural. Fue una prueba de resistencia a la obediencia pública, el tiempo de respuesta ante emergencias y el cumplimiento de la infraestructura. Querían ver con qué rapidez evacuarían las poblaciones, con qué rapidez se colapsarían las cadenas de suministro, hasta dónde podían impulsar el pánico antes de que la verdad comenzara a filtrarse. Pero no contaban con que Trump arruinara el plan antes de tiempo. No contaban con que las redes sociales se llenaran de imágenes en tiempo real de océanos en retroceso, olas gigantes azotando las costas y familias en pánico huyendo despavoridas. Y no contaban con que la gente se hiciera la pregunta correcta. ¿Por qué ahora? ¿Quién se beneficia del caos del Pacífico? Esto es lo que sucede cuando una alerta de tsunami ocurre en todo el Pacífico. El radar militar se desvía para monitorear las perturbaciones del océano. Los estados costeros transfieren recursos del control fronterizo a la preparación del FEMA. La atención mundial se desvía del escándalo geopolítico hacia los fenómenos climáticos. Se invocan poderes de emergencia y con ellos el control ejecutivo sobre las autoridades locales, la logística y el movimiento. Y en medio de la inestabilidad política, los recortes presupuestarios para la vigilancia de tsunamis y la agitación mundial. Este terremoto golpeó como un reloj, justo cuando podía maximizar la distracción y minimizar la rendición de cuentas. Pero la verdad salió a la luz. Y no fue casualidad. Fue un caos planificado. Y cualquiera que siga fingiendo que todo esto es natural está ciego o es cómplice.
Las agencias que deberían proteger a la gente están silenciando sus datos, ocultando sus alertas y escudándose en términos suavizados como aviso y fluctuaciones de onda. Pero todavía hay patriotas que dicen la verdad. Y todavía hay un comandante que no juega según las reglas del establishment. El tío Donald advirtió a la gente antes de que llegara la ola, mientras los funcionarios aún decidían qué comunicado de prensa redactar. Trump dio la voz de alarma. No esperó a que le dieran permiso para hablar. Actuó como lo que es, un verdadero líder. Y esto fue más que un terremoto. Esto era la élite enviando un mensaje. Pero aquí está el nuestro. Ya os conocemos. Os vemos. Sabemos lo que hacéis y no nos vamos a mover. Hacer clic en el vídeo que os dejo aquí para que continuéis estando informados. Nos vemos en el siguiente vídeo.